El universo mágico constituye una manera de posicionarse frente a la realidad y tal vez modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. Magia. Las consideradas artes mágicas por excelencia son la alquimia, la cábala y la astrología. Esta última nos enseña a leer el movimiento de los astros y entre ellos hay uno que a través del tiempo ha sido el más venerado. Magia lunar. Luna menguante. Es el periodo demarcado entre la luna llena y la luna nueva. Buena para trabajos de exorcismo o para deshacerse de alguna situación negativa en nosotros mismos, por ejemplo, hábitos indeseables. Proporciona la sabiduría necesaria para decidir a qué situaciones debemos dar fin. Paganismo. La palabra pagano deriva del latín paganus, que significa simplemente habitante del campo, campesino. Alguien aún no civilizado por la cultura del Imperio Romano. En la actualidad, se utiliza el término paganismo para englobar a todo un grupo de creencias religiosas no monoteístas, cuyos lineamientos se enraizan en ciertas religiones precristianas. El paganismo en sí no es una religión, ni tampoco una práctica mágica, aunque puede utilizarse para describir una filosofía de vida. Paganism was in about 1968. I went on a weekend tour to Stonehenge with friends, and it happened to be on a summer solstice, and the energy that was raised and the atmosphere was mind-blowing, to say the least. And I wanted to know more about these people, and it was so difficult in those days to find out what paganism was about. It took me a few years to find the way into paganism. But what pagans are and what paganism is about, to me, is nature and everything in nature. I'm a part of nature. Everything's a part of nature. The planet is my home. Everything on this planet, animals, human beings, any creed, any race, they're all my brothers and sisters because we're a part of nature in itself. And that is basically what paganism means to me and how I got into it. Although it was a quite hard and long journey, it's full of wonderment and enlightenment, and it's an ongoing experience, and I can't say it's more of a feeling than a belief. People can read about paganism in books by famous authors, by Janet and Stuart Farrar, by Gardiner, by Alexander. They can read these and they can become knowledgeable, but they'll never be a pagan because they haven't got it in their heart and the soul, and they've lost touch with nature. Pero, ¿qué es realmente ser pagano? En la actualidad por ahí se entiende por paganismo como si fuese una religión en sí misma o algo relacionado con la New Age, cuando en realidad el paganismo es un rótulo bastante flojo y poco exacto que se le da a un grupo de gente que ha decidido retomar o que ha recibido, a lo mejor por tradición,
creencias religiosas que no se ajustan a la tradición monoteísta occidental. El boom del neopaganismo. El interés por estas antiguas tradiciones fue creciendo a lo largo de las últimas décadas. ¿Cuál es el atractivo que tiene actualmente para las personas? Whilst paganism's very much painted as an ancient religion, I think that it's very relevant to today, and it's growing rapidly. You go into any bookshop in the UK, or most bookshops, you'll see a huge section on paganism and the occult. It's growing incredibly quickly, and one of the reasons for that, I think, is that it is quite relevant to today. Conventional religions have always been sort of thou shalt not religions, where you get a list of so many commandments and instructions, and you have to stick to the book, and you have to take the book at face value. You have to invest faith in that book, whereas these days people are less prepared to do that. ¿Puede una planta aclarar nuestra confusión? ¿Puede la luna ayudar en nuestra búsqueda? ¿Y el color de la llama de una vela será capaz de iluminar nuestros deseos? La energía atraviesa el universo entero y la magia va con ella. El significado de los colores de las velas. Marrón. Para rituales de magia animal y terrestre. Para encontrar la seguridad dentro de uno mismo. Neutraliza las influencias negativas en el ambiente. Magia. Por tradición y por cultura, es en algunas zonas de Europa donde más se ha estudiado y sistematizado el cuerpo de conocimientos mágicos. Esto se ve hoy representado en los más importantes círculos mágicos de la actualidad. The reason I think for the growing popularity of paganism in Britain is that with technological development, we become very much divorced from our cultural heritage. Migration as well, communities have split up, and I think paganism gives us a sense of rootedness. It takes us back to perhaps back to a time when we were closer to the earth, or at least an imagined time when we were closer to the earth, and I think that can be a remedy for the sort of sense of vertigo that people can feel, especially if they live in cities, where they feel perhaps separated from the planet and the earth and their own culture. Paganismo en la actualidad. Una de las tradiciones más populares en la actualidad es la tradición nórdica, que conserva las creencias religiosas de antiguos pueblos vikingos. My spiritual path is following the Northern tradition, the Teutonic peoples. It's often stereotyped as Vikings, wannabes, being main deities being Odin and Thor, which is based on the Scandinavian countries. The reason I chose this path was because I like the principles of kinship and community, which went towards the warrior statements. Paganismo y Wicca. Juntamente con estas tradiciones antiguas, una de las religiones neopaganas más extendidas en la actualidad es la Wicca. Surge alrededor de los años 30 a través de los escritos de Gerald Gardner, quien sistematizó una serie de creencias tradicionales británicas, junto con la idea de arquetipos tomados del psicoanalista Carl Jung y prácticas rituales inspiradas en los ritos de la magia ceremonial de la Golden Dawn. Mientras que algunos grupos neopaganos
van a considerar que la magia no necesariamente es una parte integral de sus prácticas. De hecho, puede haber muchos seguidores de las religiones tradicionales precristianas, de las religiones panteístas, que no tengan necesariamente ningún interés en alguna práctica mágica, simplemente adorar a sus deidades como cualquier otra persona podría hacerlo dentro de sus creencias. Va a haber, sí, otros grupos que consideran que la magia forma parte de sus prácticas. En general, más que nada, es el grupo de la tradición neopagana Wicca. Reconozcamos que la Wicca como tal no es la antigua religión, tal como muchos proclaman, ya que la primera pregunta que aparece cuando uno escucha eso sería, bueno, ¿la antigua religión de quién o quiénes? Porque evidentemente ha habido muchos grupos precristianos que seguían muchos tipos de creencias distintas. Los celtas van a decir redondamente, como me han dicho, no, la Wicca no es celta, de ninguna manera. La Wicca, en realidad, sus rituales mágicos tienen muchísima influencia de la magia ceremonial. De hecho, muchos parecen copiados de algunos rituales de la Golden Dawn, y todo lo que es el concepto del dios y la diosa, y de que las distintas deidades son simplemente caras o aspectos del dios o de la diosa, también lo van a rechazar y van a decir, no, perdón, mi dios es mi diosa y tu dios es la tuya. Mi diosa madre es distinta que la tuya. Todas las madres son madres, pero cada uno de nosotros tiene la propia madre. Hay muchas de las prácticas mágicas de la Wicca, como ser el trazado del círculo o la invocación de los 4 elementos, están claramente sacados de los rituales de la Golden Dawn, posiblemente pasados a Gerald Gardner, el creador o el sistematizador de la Wicca, a través de su amistad con Crowley, un mago, un brujo celta tradicional. Lo que va a hacer posiblemente es hacer alguna ofrenda y expresar su intención, su pedido a la deidad, la cual, según su punto de vista, la va a garantizar o no dependiendo de los deseos de la deidad. No va a haber una especie de coacción a la deidad para que haga lo que sea. Pequeños grupos de cazadores se mezclaban con la vida de los renos que corrían libres por el campo y a los estrondosos bisontes. Iban con las armas más primitivas, con diferentes habilidades como saber llamar a las manadas para que acudieran. Estos sabios y chamanes podían sintonizar con los espíritus de las manadas, y al hacerlo eran conscientes del ritmo pulsante que infunde toda vida. La llamada danza de la doble espiral, girar hacia adentro para después cada cazador y cazado que atraviesa eternamente las puertas de la muerte para que la nueva vida pueda seguir adelante. Los hombres se vestían con pieles y cuernos, identificándose con el dios y las manadas, no el macho cabrío que la iglesia ha dado. Y las sacerdotisas presidían desnudas encarnando la fertilidad de la diosa. No una orgía, simplemente la esencia del ser humano. No es la orgía que nos han dado a entender como Sabbat, simplemente es la esencia del ser humano en su puro término de fertilidad. La vida y la muerte eran corrientes continuas. Los muertos se enterraban como si durmieran en el útero, símbolo de nacimiento y de creación. Se los rodeaba con sus herramientas y ornamentos, pensando que pudieran reencarnarse y que estos les sirvieran en una vida posterior. El paganismo es la madre de las religiones, ya que su principal característica es el amor a la vida y a la naturaleza. Pagano viene del término paganus, hombre del campo, intensificando un 100% cada momento vivido, porque amamos su esencia y la admitimos y estudiamos para llegar respetando las leyes cósmicas en su máxima expresión. I'm Oz. I've been a pagan for nearly 20 years now. I help out with a company called the Dagda. We do security sort of work at camps and the indoor events up and down the country. I think it's one of our ways of giving something back to the pagan community. It's personally done me a lot of good. Before I got into Wicca, I was heavily into drugs, I was a burglar, but now I'm all better. Which does seem to upset the Christians, because apparently it's only their way that will do that for you. I'm not particularly into the indoor form of paganism that we seem to have a lot of in the UK. If you're going to go out and celebrate an earth religion, you should be out
in a field or in a woods, not sat at home. Magia. En Gran Bretaña se conservan hoy muchos de los más antiguos conocimientos sobre la magia, y sus poseedores jamás han dado testimonio público al respecto. People have a bad general impression of pagans. They seem to think that, first of all, they're uneducated, uncouth, associated with drugs, liberal sex. This is very far from the truth for most pagans. Most pagans don't stand out in the community. In Britain, most of the pagans have served in the forces and have a very strong sense of law and order. It is where people associate them with the media look at pagans. For instance, the media are forever on the lookout for cheap stories. If anything strange happens, they'll blame pagans in general, or witches in particular, or they will call people Satanists when they're not, simply to make a good story. I'll stop that. Etapas de un ritual. Todo ritual implica una serie de pasos, un orden esencial. Es importante conocer estos pasos y seguirlos rigurosamente. Esto nos ayudará a conseguir una mayor concentración y conexión con nuestra fuerza interior. Preparación del espacio sagrado. Si bien algunos seguidores de tradiciones europeas no lo consideran necesario, muchos practicantes modernos, siguiendo los lineamientos de la magia ceremonial, eligen trazar un círculo de poder que rodeará nuestro altar. Debemos recordar que el círculo encerrará no solo al altar, sino también el espacio de los participantes del ritual. Este trazado puede ser hecho físicamente utilizando una vara sobre el suelo o en el aire. Algunos practicantes utilizan una daga ritual, simbolizando el corte del plano astral y la apertura de las puertas al mundo espiritual. Complementan este trazado con la invocación de los guardianes protectores en los 4 puntos cardinales. Es una práctica popularizada por escuelas herméticas como la Aurora Dorada, que posteriormente fue adoptada por la religión neopagana Wicca. Estos guardianes pueden estar simbolizados por los 4 evangelistas, los 4 arcángeles, los 4 elementos astrológicos, los 4 querubs o signos fijos del zodíaco, o las figuras que el practicante considere más adecuadas para sus creencias religiosas. Esta etapa tiene como objeto fortalecer en nosotros el sentimiento de protección y seguridad necesario para realizar nuestro ritual. El acto mágico tiene que ser un acto de conciencia. ¿Por qué de pronto tenemos que tener en cuenta las causas y consecuencias? Puede estar muy ligado con la ley de karma. Para muchas tradiciones o religiones neopaganas hoy en día, o neopaganas, ¿qué es neopagano? El nuevo paganismo, ¿no? Neo hace relación a lo nuevo. Esta ley de karma involucra que todo aquello que hacemos nos puede ser retribuido. ¿De qué forma? Si es positivo, nos va a ser retribuido de forma positiva. Si es negativo,
no va a ser retribuido de forma negativa. Eso también se tiene que tener en cuenta como una ley universal. Yo envío una energía, esa energía en algún momento va a volver a mí. El tema es cómo vuelve. Si va a volver multiplicada o no, depende de lo que haya hecho. Si va a ser negativa o positiva, depende de lo que haya hecho. Y ahí está justamente lo que diferencia al mago preparado de la persona común. ¿Por qué? Porque el mago preparado, cuando esa energía retorne a él, va a saber cómo guiarla, va a saber cómo recibirla, va a saber cómo incluso transmutarla. Iniciarse en el camino de la magia implica atravesar fronteras. Tal vez en la otra orilla del camino sea posible descifrar un misterio o llegar a dominar lo indominable. Pero nosotros mismos somos la primer frontera y cada paso que damos nos contacta con luces y sombras de un interior también mágico.